Hay algo curioso sobre el agua. Sabemos que la necesitamos, sabemos que la usamos todos los días. Y sin embargo, muchas de las preocupaciones más importantes que hoy existen alrededor del agua no tienen que ver solamente con abrir o cerrar una llave. El agua está detrás de la expansión de los centros de datos que permiten que funcionen nuestras herramientas digitales. Está relacionada con un clima que cada vez resulta más difícil de anticipar. Está detrás de una pregunta tan básica como si el agua que llega a nuestra casa es realmente segura. Está en ciudades que pueden sufrir inundaciones y al mismo tiempo enfrentar problemas de abastecimiento. Está en las nuevas tecnologías que intentan recuperar y reutilizar agua. Y está también detrás del precio de los alimentos y de muchos de los productos que compramos diariamente. Del 23 al 27 de agosto se celebra la Semana Mundial del Agua, un encuentro que reúne cada año a gobiernos, científicos y organizaciones de todo el mundo bajo un mismo propósito: garantizar que el agua le llegue a las personas. El lema de este año es Agua para las personas y el progreso. Y me pareció el momento exacto para hacer algo distinto en este capítulo. Quiero hacer algo diferente. No voy a hablarte de el problema del agua, como si fuera uno solo. Vamos a recorrer 7 preguntas que reflejan algunas de las preocupaciones que hoy están presentes en la conversación mundial sobre el agua. Y en cada una vamos a hacer lo mismo. Entender qué hay detrás, qué está pasando realmente, qué soluciones existen y sobre todo, qué posibilidades tenemos nosotros frente a todo esto. No desde la culpa, ya saben que no me gusta, porque no todo depende de nuestras decisiones individuales, pero tampoco desde la idea de que no podemos hacer nada, porque entre esas dos posiciones existe un espacio enorme, el espacio de las decisiones informadas. Así que empecemos con una pregunta que probablemente nunca había relacionado con el agua. Número 1. ¿Cuánta agua necesita un centro de datos para que una respuesta llegue en segundos? Hoy probablemente usaste una aplicación, viste una película o serie en streaming, guardaste fotografías en la nube o le hiciste una pregunta a una inteligencia artificial. Todo ocurrió en una pantalla, pero detrás de esa pantalla existe algo mucho menos virtual: un centro de datos, instalaciones físicas llenas de servidores que almacenan y procesan enormes cantidades de información. Esos servidores producen calor, mucho calor. Por eso necesitan sistemas de refrigeración capaces de mantenerlos funcionando dentro de rangos de temperatura muy precisos. Una de las tecnologías utilizadas para conseguirlo es la refrigeración evaporativa. El principio es sencillo. Cuando el agua se evapora, absorbe el calor. Es el mismo principio que hace que nuestro cuerpo se enfríe cuando el sudor se evapora. En un centro de datos, ese proceso puede ocurrir en torres de refrigeración o en otros sistemas que utilizan agua para retirar el calor generado por los equipos. Las cifras varían según el estudio y el modelo. Y quiero ser honesta, no existe todavía un consenso claro sobre cuánta agua consume en promedio una sola pregunta que le hacemos a un chatbot. Algunos estudios hablan de fracciones de mililitro, otros de medio litro, por conversación completa. Es un terreno donde la propia industria no ha sido del todo transparente. Lo que sí conocemos con certeza son las cifras que las empresas han hecho públicas en sus reportes de sostenibilidad. Cifras que se calculan por año completo de operación, no por consulta individual. Por ejemplo, Google reportó que solo en 2024 su consumo de agua aumentó un 28% frente al año anterior, llegando a unos 31 millones de metros cúbicos, algo así como el equivalente a llenar más de 12,000 piscinas olímpicas. Por su parte, Microsoft, en su reporte de sostenibilidad ambiental más reciente, reconoce también un aumento sostenido de su consumo de agua, cerca de 10 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 4,000 piscinas olímpicas, atribuido directamente al crecimiento de la inteligencia artificial. Por eso, cuando hablamos de centros de datos, necesitamos saber qué tecnología utilizan,
qué fuente de agua emplean y en qué lugar están ubicados, porque el mismo volumen de agua puede tener consecuencias muy diferentes dependiendo si el centro está en una región con abundantes recursos hídricos o en una cuenca que ya enfrenta estrés. Y eso se vuelve especialmente relevante ahora, porque la Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría más que duplicarse y alcanzar alrededor de 945 terawatts hora en 2030, impulsado en buena parte por la expansión de la inteligencia artificial. Más capacidad de procesamiento significa más electricidad y, dependiendo del diseño, también más necesidades de refrigeración. Pero aquí hay algo interesante. La tecnología también está intentando resolver el problema que ella misma está ayudando a crear. Microsoft, por ejemplo, presentó en 2024 un diseño de centros de datos para cargas de inteligencia artificial que utiliza refrigeración líquida en circuito cerrado y evita la evaporación de agua por refrigeración. La empresa estima que este diseño puede evitar el uso de más de 125 millones de litros de agua al año por centro de datos, y eso importa porque cambia la conversación. El problema no es simplemente la afirmación que escuchamos cada vez con más frecuencia: la inteligencia artificial consume agua. La pregunta más precisa es: ¿qué diseño tecnológico estamos utilizando para enfriar los sistemas que hacen posible esa inteligencia artificial y de dónde proviene el agua que utiliza? Porque existen alternativas: refrigeración por aire, sistemas híbridos, refrigeración líquida directa al chip, circuitos cerrados, uso de agua regenerada en determinadas instalaciones y optimización de la eficiencia energética. No todas tienen el mismo costo energético, económico o hídrico. Por eso la solución tampoco es simplemente quitar el agua a los centros de datos. Hay que evaluar el sistema completo. Ahora veamos, ¿y nosotros qué podemos hacer? Aquí creo que vale la pena salir de la culpa. No tiene mucho sentido pensar: entonces, ¿no vuelvo a utilizar la inteligencia artificial? Una persona no puede decidir cómo se diseña un centro de datos, pero sí puede empezar a hacer una pregunta que antes no hacía. ¿Qué hay detrás de los servicios digitales que utilizo? Usar la tecnología con intención, evitar generar contenido innecesario solo por curiosidad ociosa. Informarnos sobre dónde y cómo se construyen estos centros de datos. Cuando nos toca de cerca y, sobre todo, entender que como ciudadanos y usuarios sí podemos exigir algo simple: que las empresas que se benefician de nuestros datos también nos digan con claridad cuánta agua están usando para dárnoslo. Quizá nuestra acción más importante aquí no sea utilizar menos tecnología. Quizás sea aprender a escoger y exigir mejores tecnologías. 2. ¿Y si el clima que usamos para planificar ya no fuera el mismo? Durante mucho tiempo aprendimos a reconocer los ciclos del clima en Latinoamérica y el Caribe. No todos vivimos un invierno y un verano claramente definidos, pero sí solemos reconocer épocas con mayor o menor precipitación. Sabemos que hay temporadas de lluvia, temporadas más secas y fenómenos como el Niño y la Niña que pueden modificar ese comportamiento. El problema es que esas referencias están ocurriendo dentro de un clima que también está cambiando. La Organización Meteorológica Mundial encontró que en 2024 solamente alrededor de 1 de cada 3 de las cuencas hidrográficas del mundo presentó condiciones normales. El resto estuvo por encima o por debajo de los valores habituales y fue el 6º año consecutivo con un desequilibrio importante en el ciclo del agua. Esto no significa que cada lluvia extrema sea causada directamente por el cambio climático. Significa que estamos observando un ciclo del agua más variable, con mayor frecuencia de extremos y con diferencias cada vez más grandes entre regiones. Y hay una razón física para ello. Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua. Eso significa que cuando las condiciones permiten que ese vapor se condense y precipite, pueden producirse lluvias más intensas.
Pero al mismo tiempo el calor aumenta la evaporación y puede incrementar la demanda de agua de los ecosistemas y los cultivos. Aquí va un dato que a mí me ayuda a entender con claridad. Según el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por cada grado que sube la temperatura del aire, la atmósfera puede contener alrededor de un 7% más de vapor de agua. Es como si el cielo tuviera una esponja y esa esponja cada vez es un poco más grande. Por eso, cuando finalmente llueve, hay más agua disponible para caer de golpe. Por eso, cuando el niño o la niña llegan hoy, se montan sobre una atmósfera que ya está más cargada que hace algunas décadas. Y eso puede convertir una temporada seca en una sequía más larga y severa, o una temporada de lluvias en algo mucho más intenso de lo que solíamos ver. Entonces podemos tener una situación aparentemente absurda: más agua cayendo en un momento y menos agua disponible después. Y aquí entran también los glaciares. Estas montañas funcionan como verdaderas torres de agua, almacenan agua en forma de nieve y hielo y lo liberan progresivamente hacia las cuencas. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2025 estima que las montañas aportan entre un 55 y un 60% de los flujos anuales de agua dulce del mundo, y señala que entre el 26% y el 41% de la masa de los glaciares de montaña podría estar en riesgo para 2100, dependiendo del nivel de calentamiento. La pérdida de hielo no significa simplemente que mañana habrá menos agua. El proceso es más complejo. Cuando un glaciar retrocede, inicialmente puede aumentar el aporte de agua de deshielo, pero una vez que se pierde suficiente masa glaciar, esa reserva disminuye y cambia la forma en que el agua llega a las cuencas durante las estaciones secas. Es decir, no solo cambia cuánta agua tenemos, cambia cuándo podemos contar con ella, y eso afecta la agricultura, la generación hídrica, el abastecimiento urbano y todos los ecosistemas alrededor. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Aquí tampoco existe una acción doméstica que pueda, por decirlo de alguna manera, resolver el problema. Pero sí podemos cambiar nuestra forma de prepararnos. Si sabemos que los patrones son menos confiables, tiene sentido no diseñar nuestras decisiones suponiendo que todo seguirá igual. Eso puede significar prepararnos mejor para temporadas secas, no desperdiciar agua cuando existe abundancia, pensando que siempre estará disponible, conocer de qué cuenca depende nuestra ciudad y apoyar la protección de ecosistemas que funcionan como reguladores naturales del agua. Porque no podemos decidir cuándo lloverá, pero sí podemos decidir qué tan vulnerables estaremos cuando la lluvia no llegue como esperábamos. 3. ¿Puedo confiar realmente en el agua que llega a mi casa? Abrimos el grifo, la llave, el agua sale transparente y nuestro cerebro hace una asociación bastante lógica. Se ve limpia, entonces debe ser segura. Pero la seguridad del agua no se determina con los ojos. Depende de parámetros microbiológicos, químicos y físicos, de los procesos de tratamiento, de la capacidad del sistema para mantener esa calidad desde la fuente hasta el punto donde la consumimos. Por eso existe una diferencia importante entre tener agua tratada y tener agua gestionada de manera segura. Un sistema de abastecimiento necesita proteger la fuente, captar el agua, tratarla, desinfectarla, almacenarla, distribuirla y monitorearla. Y cada uno de esos pasos tiene riesgos diferentes. Por ejemplo, una planta puede producir agua que cumple con los estándares de tratamiento, pero si una red de distribución está deteriorada o existe una contaminación posterior, la calidad puede verse afectada. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF estiman que 2.1 mil millones de personas todavía no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. El informe GLASS 2025, que recoge información de 105 países, muestra que todavía existen brechas en regulación,
vigilancia, monitoreo, financiación y capacidad institucional de los sistemas de agua y saneamiento. Las cifras de salud son contundentes. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año mueren cerca de 7.600 niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas en la región, causados en gran parte por agua contaminada y saneamiento deficiente. Los países con mayor mortalidad infantil por esta causa incluyen Haití, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Y no es solo un problema de zonas rurales aisladas. En la región todavía hay 50 millones de personas sin acceso a agua limpia y muchas más que técnicamente tienen acceso, pero a una calidad que no siempre pueden verificar. Entonces, cuando preguntamos, ¿puedo confiar en el agua que llega a mi casa? La respuesta no puede ser universal. Depende de dónde vivas, de la fuente, del tratamiento, de la infraestructura, del sistema de vigilancia y de las condiciones específicas de tu territorio. Y acá aparece otro problema. Muchas veces confundimos percepción de calidad con calidad real. Un agua puede tener un sabor que no nos gusta y cumplir con los estándares, o puede verse perfectamente transparente y contener contaminantes que no podemos detectar a simple vista. Por eso, la seguridad del agua no debería depender únicamente de nuestra percepción. ¿Y nosotros qué podemos hacer entonces? No se trata de comprar un filtro por si acaso, ni de asumir que el agua del grifo siempre es segura. La posibilidad más útil es aprender a buscar información confiable sobre el agua que recibimos. Y nos podemos preguntar, ¿quién la suministra? ¿De dónde viene? ¿Qué controles se realizan? ¿Qué parámetros se analizan? ¿Existe alguna alerta? Y si decides usar un filtro doméstico, vale la pena tomarte 5 minutos para revisar qué tipo de filtro tienes. No todos hacen lo mismo. Un filtro de carbón activado es bueno removiendo cloro, sedimentos, mal sabor u olor, pero no elimina bacterias ni metales pesados. Uno de ósmosis inversa sí retiene metales pesados y buena parte de los contaminantes disueltos, pero necesita mantenimiento más frecuente y desperdicia parte del agua que filtra. Y uno con luz ultravioleta elimina microorganismos, pero no filtra químicos ni sedimentos. Ninguno lo hace todo. Por eso, antes de confiar ciegamente en que tienes un filtro, revisa la ficha técnica o el empaque. Ahí debería decir exactamente qué contaminantes está certificado para remover y revisa también cada cuánto necesita mantenimiento. Porque un filtro vencido o con el cartucho saturado puede terminar siendo peor que no tener filtro, ya que se convierte en un lugar ideal para que crezcan bacterias. La mayoría necesitan cambios de cartucho entre cada 2 y 6 meses, dependiendo del tipo y del uso. Así que vale la pena poner un recordatorio en el calendario en lugar de esperar a que el agua empiece a saber distinto para acordarte. La respuesta no está en tener cualquier filtro, está en conocer primero el problema que quieres resolver y después elegir, instalar y mantener la solución adecuada para ese problema específico. 4. ¿Cómo puede una ciudad tener demasiada agua y al mismo tiempo no tener suficiente? Esta pregunta parece una contradicción, pero en realidad describe bastante bien el problema hídrico de muchas ciudades. Porque el agua no solo se mide en cantidad, también importa dónde está, cuándo llega, cuánto podemos almacenar, cuánto podemos infiltrar y cuánto podemos distribuir. Sao Paulo lo aprendió durante la crisis hídrica de 2014-2015. La región metropolitana atravesó una de las sequías más graves de su historia reciente. En febrero de 2015, el volumen total de los reservorios de la región había caído hasta aproximadamente 22% de su capacidad. El sistema Cantareira, una de las principales fuentes de abastecimiento, quedó bajo una enorme presión. La ciudad respondió con medidas de emergencia, reducción de demanda e inversiones para aumentar la seguridad del sistema. Entre 2014 y 2016, los incentivos económicos para reducir el consumo ayudaron a que el consumo promedio de los usuarios bajara de aproximadamente 155 a 118 litros por persona al día.
Pero Sao Paulo también diversificó sus fuentes y mejoró la infraestructura. La lección fue clara. Una ciudad no puede depender de que llueva exactamente como estaba previsto. Ahora vayamos a Ciudad de México. Aquí la paradoja es diferente. La ciudad enfrenta problemas de abastecimiento, pero también fuertes lluvias e inundaciones. Una parte importante de su abastecimiento depende de aguas subterráneas, y cuando se extrae agua de un acuífero más rápido de lo que puede recargarse, el sistema pierde capacidad de recuperación. Ciudad de México cuenta una historia distinta, pero igual de reveladora. Cada temporada de lluvias, la ciudad enfrenta inundaciones que afectan a miles de personas. Y al mismo tiempo, millones de habitantes tienen problemas de abastecimiento de agua. ¿Cómo puede ocurrir ambas cosas en el mismo lugar? Durante décadas, la ciudad extrajo enormes volúmenes de agua de sus acuíferos subterráneos para abastecer a una población creciente, lo que ha hecho que amplias zonas de la ciudad se hundan varios metros desde el siglo pasado. Al mismo tiempo, la expansión urbana cubrió gran parte del suelo con concreto y asfalto, haciendo que buena parte del agua lluvia escurra rápidamente hacia el drenaje en lugar de infiltrarse y recargar esos mismos acuíferos que la ciudad tanto necesita. La lección de ambas ciudades es la misma, contada de dos maneras distintas. El problema no es solo cuándo llueve, es qué tan preparado está el territorio para recibirla, guardarla, repartirla en el tiempo. Una ciudad puede vivir escasez y exceso en la misma década, incluso en el mismo año, porque no se trata solo de lluvia, se trata de infraestructura, de suelo y de decisiones de planificación urbana tomadas muchas veces sin pensar en el ciclo completo del agua. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo puede haber demasiada agua y no suficiente? Porque podemos tener agua, pero no necesariamente agua disponible en el lugar y momento que la necesitamos. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Aquí aparece una acción que me parece mucho más interesante que simplemente ahorrar agua. Aprender a mirar cómo funciona el agua en nuestro territorio. ¿Qué zonas se inundan? ¿Qué ríos y quebradas atraviesan nuestra ciudad? ¿Qué humedales existen, si existen en la ciudad que vivimos? ¿Qué áreas permiten infiltración? ¿Qué ocurre con el agua lluvia? Y también apoyar soluciones urbanas que combinen infraestructura tradicional con infraestructura natural. Porque un parque, un humedal o un área de infiltración no son solamente espacios bonitos, pueden formar parte de la infraestructura que ayuda a gestionar el agua. Y eso cambia nuestra idea de lo que significa infraestructura. 5. Hay una fuente de agua que la mayoría descarta sin pensarlo dos veces, la que ya usamos. ¿Por qué le tenemos tanta desconfianza? Si el agua disponible no siempre es suficiente, si las lluvias son más variables y si algunas fuentes están bajo presión, entonces necesitamos ampliar las opciones. Y aquí aparecen tecnologías que hace unas décadas podrían parecer extrañas, como la captación de agua lluvia, reutilización de aguas tratadas, agua regenerada, desalinización, reuso industrial, recarga de acuíferos. Casi siempre viene de no conocer el proceso, no de que el proceso sea inseguro. El agua gris, que es el agua que sale de la ducha, del lavamanos o de la lavadora, y el agua de lluvia, captada de techos, no se mezclan con el agua que tomamos o con la que se usa para cocinar. Son circuitos completamente separados, diseñados justamente para que su reuso sea seguro. Se pueden destinar a inodoros, riego, limpieza de exteriores o lavado de vehículos, nunca a consumo humano directo, sin un tratamiento adicional certificado. Pero existe una pregunta que la tecnología por sí sola no puede resolver. ¿Confiamos en ellas? Pensemos en el agua regenerada. Técnicamente, reutilizar agua no significa simplemente tomar agua residual y volver a ponerla en un vaso. Dependiendo del uso final, el agua puede pasar por procesos de tratamiento biológico, filtración, membranas, desinfección y otros tratamientos avanzados.
En los sistemas de reuso potable existen además barreras múltiples. Esto significa que la seguridad no depende de una sola etapa. Se combinan diferentes procesos para reducir microorganismos y contaminantes químicos, junto con monitoreo y control operacional. La OMS, Organización Mundial de la Salud, también contempla el reuso potable directo e indirecto bajo enfoques basados en objetivos microbiológicos, químicos y de monitoreo. Por eso, la tecnología sí puede resolver una parte del problema, pero la tecnología no puede decidir si una comunidad confía en ella, y aquí aparece una tesis que me parece fundamental. La tecnología puede resolver una parte del problema, pero la aceptación social también importa. Porque podemos tener una planta perfectamente diseñada, pero si la población no confía en el proceso, la solución tendrá dificultades para ser adoptada. Y esa confianza no se construye diciendo, confíen porque la ciencia lo dice. Se construye mostrando cómo funciona, qué contaminantes se eliminan, qué estándares se aplican, quién supervisa, cómo se monitorea, qué ocurre si un parámetro se sale de rango y quién responde. Y ahora veamos, ¿nosotros qué podemos hacer? No necesitamos aceptar cualquier solución nueva, pero tampoco necesitamos rechazarla porque la idea nos resulta extraña. Podemos hacer algo más inteligente, hacer preguntas técnicas como ¿qué proceso utiliza? ¿Para qué uso está autorizada? ¿Qué estándares debe cumplir? ¿Qué monitoreo existe? ¿Quién supervisa? Y entonces ahí decidir. Una persona gasta en promedio entre 15 y 20 metros cúbicos de agua potable al año, solamente en la cisterna del inodoro. Cuando se instalan sistemas que reutilizan el agua de ducha y lavamanos para llenar esas cisternas o para riego, se puede ahorrar entre un 30 y un 45% del agua potable de una vivienda o un edificio completo. En países como México, Colombia y Chile ya existen experiencias funcionando en complejos residenciales, oficinas, universidades y viviendas rurales. Y muchas certificaciones de construcción sostenible hoy premian a los edificios que incorporan estos sistemas. No se trata de que mañana mismo instalemos un sistema completo de reciclaje de agua en casa. Se trata primero de perderle el miedo a la idea, entendiendo que no es agua sucia sin tratar, sino agua con una segunda función pensada con cuidado. Y segundo, cuando tengamos la oportunidad, ya sea al remodelar, al construir o al elegir un edificio o conjunto residencial nuevo, preguntar si contempla este tipo de sistemas y empezar a verlos como un valor agregado real, no como un lujo ecológico. Si cada vez más personas lo piden, también se genera la presión necesaria para que la normativa, tarde o temprano, se ponga al día. Porque la adaptación al futuro del agua probablemente necesitará las dos cosas: tecnología capaz de resolver problemas reales y personas capaces de confiar, cuestionar y decidir con información. 6. ¿Por qué el agua puede ser un problema económico aunque yo consuma poco? Tal vez tú sí haces muchas cosas para consumir menos agua. Cierras la llave, reparas una fuga, usas equipos eficientes y eso por supuesto que está bien. Pero hay una realidad que a veces olvidamos. El precio y la seguridad del agua no dependen únicamente de cuánto consumes tú. Detrás de un litro de agua que llega a tu casa existe una infraestructura completa: captación, tratamiento, bombeo, almacenamiento, distribución, mantenimiento, tratamiento de aguas residuales y reposición de infraestructura. Además están las pérdidas. Una parte del agua que entra a los sistemas de distribución puede perderse por fugas o no contabilizarse adecuadamente, y corregir esas pérdidas requiere inversión. Ahora pensemos en lo que ocurre cuando una ciudad necesita obtener agua de fuentes cada vez más lejanas, o cuando necesita bombearla a mayores alturas, o cuando debe construir nuevas plantas de tratamiento, o adaptar su infraestructura a sequías e inundaciones más frecuentes. Todo eso cuesta dinero. Por eso, cuando hablamos de agua, también estamos hablando de economía. Y aquí hay algo que la Organización Meteorológica Mundial
ha venido mostrando en sus informes sobre los recursos hídricos. Los extremos del ciclo del agua generan efectos en cadena sobre agricultura, energía, infraestructura, salud y actividades económicas. Entonces, consumir menos agua en casa es una parte, pero no es toda la ecuación. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Aquí la acción cotidiana puede ser un poco diferente. Además de reducir desperdicios, podemos entender el servicio que estamos pagando, mirar nuestra factura, detectar consumos anormales, reparar fugas, revisar de vez en cuando el funcionamiento del medidor, pero también entender qué hay detrás de la tarifa, porque pagar por el agua no significa pagar solamente por el agua. Estamos pagando por un sistema que la hace disponible, la trata y la transporta. Y quizá valorar ese sistema también sea parte de consumir responsablemente. 7. ¿El agua determina el precio de lo que compramos? Esta pregunta nos lleva directamente a algo que todos entendemos, la comida. Porque el agua no solamente es algo que consumimos, también es una condición para producir casi todo lo que comemos. La agricultura representa aproximadamente 72% de las extracciones de agua dulce a nivel mundial. Y la FAO estima que 1.2 mil millones de personas viven en zonas agrícolas que enfrentan restricciones severas de agua. Y aquí necesitamos hacer una precisión. Que un cultivo utilice agua no significa automáticamente que ese producto vaya a encarecerse. El precio depende de muchas variables, como el clima, producción, costos de energía, transporte, insumos, demanda, comercio internacional, políticas agrícolas y disponibilidad de otros productos. Pero el agua sí puede convertirse en una variable económica importante cuando su disponibilidad afecta a la producción. Es como cuando sube el precio de la gasolina. Cuando aumenta el precio del combustible, no solamente se encarece llenar el tanque. Ese aumento puede ir recorriendo la cadena hasta que una parte termina incorporándose al precio del producto que nosotros compramos. Con el agua puede ocurrir algo parecido. Si una actividad productiva enfrenta escasez de agua, puede necesitar invertir más en riego, tratamiento, almacenamiento, reutilización o conseguir agua de otras fuentes más lejanas. También puede producir menos y ese aumento de costos o esa reducción en la oferta puede terminar reflejándose en el precio que paga el consumidor. Imaginemos una región agrícola que depende del riego. Si hay menos agua disponible, puede ocurrir que los agricultores tengan que reducir la superficie cultivada o cambiar de cultivo, invertir en sistemas de riego más eficientes o asumir mayores costos para obtener el agua. Si además ocurre una sequía y disminuye los rendimientos, hay menos productos disponibles. Y si la demanda se mantiene, el mercado puede reaccionar. La FAO señala que las sequías severas pueden reducir los rendimientos agrícolas, interrumpir cadenas de valor y generar pérdidas económicas. Y aquí aparece una conexión que a veces no vemos. El estrés hídrico puede convertirse en estrés económico y no solamente en agricultura. Hay industrias que utilizan agua para procesar materias primas, lavar, enfriar o fabricar. La energía también depende del agua. La minería depende del agua. La industria de alimentos depende del agua. Entonces, cuando una región enfrenta estrés hídrico, una empresa puede tener que invertir más para conseguir agua, reutilizarla, tratarla o cambiar sus procesos. Y ese aumento de costos puede quedarse dentro de la empresa o trasladarse a la cadena de suministro y eventualmente al consumidor. Por eso, quizás algún día miremos una etiqueta de supermercado y pensemos, ¿cuánto del precio de este producto tiene que ver con el agua? Probablemente nunca encontremos ese número separado, pero el agua está dentro del sistema económico que produjo ese producto. Y entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Aquí no quiero terminar diciendo, deja de comprar esto, porque la relación entre agua y productos es demasiado compleja para reducirla a una lista de buenos y malos productos. Pero sí podemos empezar a tomar decisiones más informadas. Diversificar nuestra alimentación, evitar desperdiciar alimentos, porque desperdiciar comida también significa desperdiciar todos los recursos utilizados para producirla. Valorar productos de cadenas de suministro que gestionen mejor el agua cuando esa información está disponible y sobre todo,
Entender que nuestras decisiones de consumo no ocurren aisladas. Cada producto tiene una historia y el agua forma parte de muchas de esas historias. Tal vez el agua no sea el problema que creíamos. Después de recorrer estas 7 preguntas, quizás el agua ya no parezca solamente el recurso que sale de un grifo. Ahora sabemos que también está en un centro de datos, en la refrigeración de una máquina, en una montaña que almacena nieve, en un acuífero, en una planta de tratamiento, en el diseño de una ciudad, en una cosecha, en una fábrica y en el precio de aquello que ponemos sobre nuestra mesa. Pero hay algo más. Todas estas preguntas tienen una característica en común. Ninguna se resuelve con una sola acción. No existe una llave que podamos cerrar para resolver la seguridad hídrica. No existe un filtro que pueda solucionar el estrés hídrico de una ciudad. No existe una tecnología que pueda sustituir por completo una buena gestión del territorio. Y tampoco existe un consumidor capaz de resolver por sí solo los problemas de toda una cadena productiva. Por eso creo que necesitamos cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos únicamente ¿cómo puedo ahorrar agua?, podríamos empezar a preguntarnos ¿cómo estoy tomando decisiones en un mundo donde el agua ya no puede darse por sentada? A veces la respuesta será consumir menos, a veces será reparar algo, a veces será informarnos antes de comprar, a veces será confiar en una tecnología que ha demostrado ser segura, a veces será cuestionar una que no lo ha hecho, a veces será apoyar una solución para nuestra ciudad. Y otras veces será simplemente entender mejor de dónde viene el agua que hace posible nuestra vida. Porque no todo depende de nosotros, pero algo sí. Nuestra capacidad de mirar, preguntar, de entender y de decidir con un poco más de información que ayer. Quizá eso sea lo que necesitamos para dejar de ver el agua solamente cuando falta, porque el agua no desaparece cuando dejamos de verla. Sigue moviéndose entre las nubes y los glaciares, entre los ríos y los acuíferos, entre los cultivos y las ciudades, entre las fábricas y nuestras casas. Y aunque no siempre podamos verla, sigue sosteniendo casi todo lo que hacemos. Tal vez por eso, cuidar el agua no empieza necesariamente cuando cerramos una llave. Tal vez empieza mucho antes, cuando empezamos a preguntarnos qué hay detrás de ella. Yo soy Sally, gracias por escucharme, gracias por compartir este nuevo capítulo. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram como @estamosdispersos.podcast. Gracias.